Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Allí en Hechos capítulo 2, 44 en adelante, ya empezamos a entrarnos en este Felipe, que es el evangelista. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué cuadro interesante se presenta aquí de la iglesia primitiva, naciente, ¿verdad? Allí en justamente Hechos habla de esta iglesia que nace. Y fíjate, fue un periodo bastante difícil, ¿eh? Porque justamente en este periodo fue cuando se produjeron las persecuciones y era difícil ser cristiano, porque la verdad es que eran desechados, y no solamente eso, sino que los perseguidos para matarlo. Claro. Pero fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, verso 34 en adelante. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Oye, eso llama la atención, porque dice que porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí hay varios hechos puntuales que de improviso uno quisiera aplicarlos, pero qué triste, porque mientras el Espíritu Santo no esté en la vida de las personas, esto se distorsiona. Totalmente. De improviso alguien podría decir: mire, aquí está el socialismo apareciendo como un socialismo cristiano, actuando. Tengamos cuidado, porque no tiene nada que ver esto. Es una situación que diferente. Ellos la tuvieron que enfrentar y hacer por la situación misma que estaban pasando. Como tú decías, eran perseguidos. Yo estoy pensando hoy día que un cristiano diga: voy a buscar trabajo, no lo encuentro porque usted es cristiano, usted está marcado, está separado de la sociedad, está haciendo daño a esta sociedad. Y entonces uno dice: ¿y qué hago? Bueno, depender de Dios. Y los que tenían lo pusieron a los pies de los apóstoles, y eso sirvió para entrar en una nueva faceta de actividad dentro de la iglesia, dirigida lógicamente por el Espíritu Santo. Ahora, esto lógicamente que tenía que traer problemas, porque no podemos olvidar que el enemigo también trabaja. Entonces, ahí en Hechos capítulo 6, verso 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y ahí hubo un problemita. Siempre aparecen este tipo de situaciones dentro de la iglesia, así es, o de un grupo en que está sirviéndose al Señor. Y qué bueno que nos dan algunas indicaciones cómo hacerlo para mantener el equilibrio, no ser a veces, ser equitativo, digámoslo así, con la atención. Fíjate qué fácil habría sido para nosotros. Bueno, se necesita... Veamos personas que puedan encargarse de esto. ¿Quién podría ser usted? Pero ellos no actuaron así. Ahí en el verso 3 del capítulo 6 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitaban el Espíritu Santo para repartir? Repartir pan, digamos, distribuir, o sea, ser mesonero. Fíjate, Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Yo creo que en todo orden de cosas en la iglesia debe considerarse el Espíritu Santo, debe considerarse la dirección de Dios, aunque sea algo muy pequeño, aunque sea una labor muy, podríamos decirlo, insignificante. Nosotros a veces lo catalogamos, no, si eso lo puede hacer cualquier persona, pero aquí no trataron las cosas así. Ahora, un detalle bien importante: los trabajos y las actividades dentro de una comunidad cristiana no son tan específicos como servir a las mesas, sino tienen una actividad que va más allá, esa actividad misional, esa actividad de entregar el mensaje, y para eso tienen que estar, ¿no es cierto?, imbuidos del Espíritu Santo, la dirección de Dios para hacer esa obra, porque no cuesta mucho hacerlo. Uno incluso puede contratar gente para que sirvan a las mesas. Claro.
pero el que entregar la palabra. Y de hecho, cuando encontramos a Felipe y los discípulos haciendo la obra, ellos le hicieron de acuerdo al conocimiento que tenía y el Espíritu Santo les había dado. Y fíjate, ahí dice, bueno, se busca a 7 hombres llenos de sabiduría del Espíritu Santo para que diaconizaran, eso significa en griego servir, a las mesas. Pero los 7 tenían, lógicamente que buscaron personas que tuvieran nombres griegos. Recordemos que los griegos eran los que estaban diciendo que no, las viudas de su nacionalidad estaban siendo desatendidas. Seguramente claro. le estaban dando preferencia solamente a los de origen hebreo, y habían dejado a los griegos de lado. Por eso que eligieron a hombres que tuvieran nombres griegos, y para que hubiese un equilibrio de servicio. Pero fíjate, además de eso, se buscaba para que los 12 apóstoles pudieran diaconizar la palabra, o sea, servir la palabra. Es interesante cómo se considera esto. Y ese es el aspecto también que uno debe tomar en cuenta en esta actividad, porque de improviso el dirigente quiere hacer el que da la bienvenida, el que recoge las ofrendas, el que predica. Justamente, entonces aquí se ve personas. Cómo se orienta la iglesia para que cumpla su misión en su totalidad, en su globalidad, y lógicamente eso se puede hacer cuando hay distribución de las actividades, ¿no es cierto?, emparejar, digamos así, la carga para que todo se cumpla. Además debemos considerar de que Dios repartió dones, no le dio a una persona todos los dones, sino que Él repartió en diferentes personas diferentes dones. Por eso en la iglesia cada uno puede ocupar su lugar y hacer o poner los dones que el Señor le dio al servicio de la causa del Señor. Me acuerdo mucho de Moisés cuando estaba haciendo el trabajo de juez. Se estaba matando. Claro que sí. Y como Dios dirigió, ¿no es cierto?, por medio de su suegro, lo que debía hacer. Exactamente aquí la iglesia estaba creciendo, estaba tomando fuerza, y no podían los 2 apóstoles hacer todo el trabajo. Y es interesante porque hasta el día de hoy se nombran diáconos dentro de la iglesia para que sirvan, pero también que sean personas, como se dice allí, que tengan el Espíritu Santo, que puedan dar o diaconizar la palabra, como lo hacían los discípulos, que ellos no quisieron ir a servir a las mesas. Bueno, lo que sucede no es que no hayan querido servir a las mesas, sino que ellos se dieron cuenta que eso le estaba quitando el tiempo que ellos necesitaban para predicar la palabra. Ellos querían dedicarse precisamente a lo que se les habían encomendado. Esta era una labor que podía ser realizado por otra persona. Así que por eso que eligieron a estos 7 diáconos. Y fíjate cómo el Señor, al repartir los dones también, Felipe no solamente le tocó el don del servicio, sino también el de la predicación, porque él empezó siendo diácono y terminó siendo evangelista. Y de hecho las características que tenían estos diáconos daba para que no solamente sirvieran, claro, sino dieran a conocer la palabra. Gracias por su atención, amables oyentes, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunos de los temas potencialmente divisivos en su iglesia local y cómo puede permitir que Dios le use para ayudar a aliviarlos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.